Ahora vamos a gozarnos en el capítulo 9. Vamos a hablar del capítulo 9. Pero vamos a comenzar por el final, si se podría decir de esa manera. Y vamos a leer desde el 35, ¿verdad? Del 35 vamos a comenzar del 35 y vamos a regresar al 1. Jesús oyó decir que lo habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. El Señor le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo, con quien tú estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de él, de Jesús, y le dijo, creo, Señor. Y luego Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que vean se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos estaba con él. Al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero ahora dice que ven, entonces son culpables. Acá estamos viendo de que el capítulo 9 del versículo, en todos estos versículos que hemos estado viendo hoy, el capítulo 9 de Juan está hablando de la ceguera espiritual. Les está diciendo el juicio que trae, si se podría decir, así como habíamos dicho brevemente, es de que ellos estaban viendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre, así como él se había puesto ese título, que era el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra había dicho de que él iba a sanar, ¿verdad? Él iba a hacer el milagro de sanar una ceguera de nacimiento. Entonces la palabra había hablado todo esto y por eso Jesucristo le dice aquí la condenación de que ustedes han visto esto. Y como han visto y saben, entonces ahora ustedes son ciegos porque no quieren ver. Entonces está hablando de la vista y de la ceguera diferente que realmente nada más carnal. Así como habíamos dicho en el otro versículo, cada ejemplo habla de una revelación más genuina que el mero hecho, si se podría decir así, de un milagro o de un hecho de las personas. Está dando revelación. La revelación acá es quién era él. ¿Quién era él? ¿Quién era Jesucristo, verdad? Él no era nada más que había abierto los ojos de este muchacho, o ya este señor ya, sino de que él, quién era él y para qué había venido. Y esa era el verdadero hecho de lo que está hablando este capítulo, ¿verdad? Entonces podemos ver acá esto. Entonces, comenzando otra vez, si se podría decir, o regresemos mejor dicho a esto, que es así. Iba Jesús en el camino cuando vio al hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién tiene la culpa para que éste haya nacido así? ¿Acaso es el hombre tiene la culpa o han sido sus padres? Dice, ¿quién tiene la culpa para que naciera ciego este hombre? ¿Sus padres? ¿Acaso fueron sus padres los culpables? ¿Fueron los pecados de sus padres? ¿Quién tuvo la culpa, verdad? Y Jesús le respondió, ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras decía esto, añadió, mientras este día debemos realizar lo que nos ha encomendado el que me envió. Cuando llegue la noche nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y extendió sobre los ojos del ciego. Después le dijo, ahora vete y lávate al estanque de Siloé y que esto significa el enviado. Entonces el ciego se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y todos cuantos habían visto pidiendo antes limosna comentaban, ¿no es este el que se sentaba y pedía limosna? Unos decían sí, sí, este mismo es. Otros decían no, yo creo que no. Otros cambiaban de opinión, no es el mismo, creo que se le parece. Pero el propio interesado aseguraba, sí, soy yo. Entonces podemos ver esto, ¿verdad?
que el capítulo 9 nos está arrojando una luz, una revelación de que nosotros tenemos que ver, y que también Jesucristo en ese momento quería que todos ellos ajustaran sus ojos, ajustaran la vista espiritual, ¿verdad? Vemos dos puntos aquí realmente: el punto de la vista terrenal en la perspectiva de las cosas que son visibles, tangibles, y en el rango terrenal, ¿verdad?, la materia de la carne. Y podemos ver el punto de la vista espiritual, el punto de la vista de Dios ante las cosas que son invisibles, ¿verdad? Aquellas que no se pueden ver, aquellas que no son visibles. Y esto era lo espiritual. Aquello que era más allá. Por eso les dijo, no, lo visible eran los pecados. Y el enfoque por eso de los discípulos es, ¿quién pecó? Eso es lo visible, ¿verdad? Era lo tangible en ese momento, de que si pasaba algo rápidamente, la reacción era que era un pecador. Pero lo realmente el reino de Dios que venía, ¿verdad? Eran las cosas de lo invisible, que era la sanidad, la misericordia, que era también el propósito mismo eterno que envió a Dios a Jesucristo, ¿verdad? Esto era lo que muchos estaban ciegos. Los fariseos estaban ciegos ante esta realidad espiritual, hasta esta verdad eterna, porque la promesa se había hecho, ¿verdad?, desde Adán y Eva, pero ellos no querían creer. Ellos estaban ciegos ante la verdad, ante lo invisible de Dios, que era el punto espiritual por la causa que había venido Jesús, ¿verdad? Entonces, hasta este punto eterno, nosotros podemos ver que su vista estaba corta porque no querían comprender, estaban realmente cegados. Ahora nosotros podemos aprender desde el punto de vista de Dios, de una perspectiva espiritual, como la perspectiva espiritual de Dios, ¿verdad? Que es, ya no es en base a lo que vemos, ya no es en base a los 5 sentidos, a la información de acuerdo a la carne, que es qué tan alto soy, qué tan bajo, qué tan tartamudo, ¿verdad? Cosas que definen, ¿verdad? Así como estaban definiendo a este hombre que era ciego, y porque era ciego, automáticamente lo definían como pecador, ¿verdad? Era lo tangible, lo de la carne. Este nació así, ¿por qué? Porque ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus papás? Entonces su ceguera lo definía como algo de que andaba cargando un pecado, que era lo visible, pero lo invisible, lo espiritual, de acuerdo a la visión de Dios, así como estamos viendo la revelación de Dios, dice, no es porque maximice el pecado de o los padres, ninguno de ellos pecaron, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en esta vida, para que lo invisible de Dios, que es el bienestar, que es la salud, que es lo eterno, ¿verdad? Que es la realidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros, el corazón de Dios, lo invisible, lo espiritual, que es de acuerdo a Dios, que las cosas eternas de Dios, la guía, la verdad, los logros en Cristo, todas estas cosas espirituales se vieran desde el ángulo de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver y aprender cómo nosotros podemos cambiar nuestra perspectiva en las cosas eternas, no enfocarnos tanto en la carne, en la equivocación o lo que ellos estaban enfocando, ¿verdad? Entonces aquí nos arroja luz en el sentido en qué nos estamos basando, cuál es la perspectiva que nosotros vemos ante cada circunstancia, ¿verdad? Entonces Juan 9 nos dice, ¿verdad? Nos explica y la pregunta, ¿verdad?, grande que comienza el diálogo, que dice, ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre para estar ciego? ¿Hizo algo él? ¿O hicieron algo sus padres? Entonces la perspectiva espiritual es no. Aquí no se trata de magnificar la carne o traer juicios sobre las personas, sino traer la libertad y la sanidad. Entonces esa era la perspectiva de la redención, ¿verdad? De la restauración. En cada capítulo de Juan hemos visto que habla de restauración, habla de redimir circunstancias, habla de misericordia, de sanidad. Entonces ese era el punto espiritual, la materia espiritual en la vida de cada hombre, ¿verdad? Y en la revelación de cada capítulo que hemos estado viendo, podemos ver eso, que es traer la gloria de Dios, ¿verdad? Sino para que la gloria de Dios, que es la gloria de Dios, lo invisible, el poder, todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Nosotros podemos ver esto y podemos ver eso tangible, y aún en el 6 dice eso, dicho esto, escupió en el suelo y hizo un poco de lodo y lo extendió sobre los ojos del ciego y después le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé, que es enviado.
Entonces hace el lodo con la saliva, ¿verdad? Hace el lodo con la saliva y se lo puso al ciego. Nosotros podemos ver acá que la saliva, nosotros vemos, si vamos al diccionario, vemos que la saliva tenía un poder curativo. La saliva o el uso de la saliva sobre los ojos de un ciego fue el verdadero significado. ¿Por qué hizo esto, verdad? La saliva tenía propiedades curativas. La palabra aporta revelación, ¿verdad? En este punto, porque según los judíos, para identificar a un primogénito, para el heredar, la cultura israelita tenía esta, si puede decir tradición o parte de la cultura, tenía nada más que no solo podía sanar solo el primogénito de la heredad, o el primogénito lógicamente de esta cultura israelita o de cada israelita tenía que ser identificado, que solo el primogénito iba a poder sanar un ciego de nacimiento. Entonces ellos sabían esta revelación, ellos sabían cómo identificar al primogénito de la heredad, que era Jesucristo, ¿verdad? Porque de acuerdo a la cultura israelita, de acuerdo a los estándares de Israel, ellos sabían que solo el primogénito de la heredad podría sanar a un ciego de nacimiento. Por eso de ahí le dice Jesucristo, ustedes ahora, porque dicen que ven, ahora el pecado permanece en ustedes, porque ahora ustedes que dicen que ven, porque vieron que Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. Y él era el primogénito de la heredad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la profecía que estaba puesta acá, nosotros podemos ver que todo hablaba y que este mismo milagro hablaba de Jesucristo, de que solo el primogénito de la heredad podía realmente sanar a un ciego de nacimiento. Nosotros podemos ver que no era común que te encontraras con alguien que tenía una enfermedad de nacimiento y esa persona nada más estuviera ahí, ¿verdad? Y que fuera sanada por alguien. No era común eso. Al menos un ciego de nacimiento. Podía haber sido sanado un ciego, pero no de nacimiento, ¿verdad? Entonces, también era muy común que te encontraras con alguien que tenía una enfermedad de nacimiento y esa persona se consideraba maldecida. Por eso le dice, ¿quién ha sido maldecido? ¿Qué pecado ha venido para que esta maldición venga? Entonces, una persona que tenía una enfermedad de nacimiento se consideraba maldecida. Imaginémonos a la vida de este ciego que fue rechazado por sus padres desde los 13 años, porque se acuerdan que de los 13 años se presentaban y todo eso. Entonces, desde los 13 años realmente fue rechazado y ahora como un hombre creció escuchando escupir en el suelo y ser rechazado por las personas y poder escuchar todo lo que decían de él. Y realmente decir maldición sobre él. Nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Podemos imaginarnos eso. Y aún nosotros podemos ver que aún todo el mundo le decía pues que no era aceptado por Dios porque él no podía, a ningún enfermo podía entrar al templo, ¿verdad? Entonces tenían esa limitanza de que no se podían acercar al templo porque según eran malditos por la enfermedad y porque la enfermedad quería decir maldición y quería decir pecado y quería decir todo esto, ¿verdad? Entonces podemos ver la limitanza espiritual de que no podían ellos realmente alcanzar un nivel espiritual del deseo de Dios, ¿verdad? Entonces viene Jesús, escupe en el suelo con la saliva y le dice, tú eres aceptado por Dios y eres sano. Entonces Jesucristo hace todo lo contrario. Viene, escupe al suelo, saliva y le dice básicamente tú eres aceptado por Dios, porque desde el momento que la sanidad viene en la vida de la persona, estás diciendo de que tus pecados son perdonados, así como le dijo a la mujer de adulterio, tus pecados son perdonados, y cuando no hay pecado y no hay culpabilidad, es más fácil que la persona sea receptiva para recibir sanidad, porque ya no hay nada que le acuse, ¿verdad? No hay nada que le diga, tú no puedes recibir sanidad. Entonces, podemos ver esto. Podemos realmente palpar todas estas verdades y poder ver estas claves que tenemos que aprender, cuál es el lado
del capítulo 9 en la perspectiva de Dios. ¿En qué área de nuestra vida no vemos, verdad? ¿En qué área de nuestra vida estamos limitando la perspectiva de Dios en nuestra vida? Acerca del Hijo, ¿verdad? Porque todo esto es acerca, ¿se acuerdan que comenzamos y dice ustedes, porque no creen en mí, ustedes ya vieron lo que yo hice? Pero como dicen que vieron lo que hice, pero no admiten en su corazón lo que han visto, entonces dice su pecado se queda. Entonces, nosotros tenemos la vista puesta en Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver cómo nosotros nos adaptamos. Y por eso aún Hebreo dice que nuestra mirada, nuestros ojos estén fijos en Cristo. En Hebreo se acuerdan que dice eso, que nuestra mirada y poner la mirada en Cristo, ¿verdad? En Cristo, y que nuestra mirada esté en Cristo. Entonces, para estar realmente, nuestros ojos estén abiertos y nuestra forma receptiva esté realmente en la perspectiva de Dios, nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Entonces vamos a ver cómo Jesús hace una cirugía de optometría aquí, ¿verdad? Ajustando la vista de lo invisible y así vemos cómo Él va más allá en el conocimiento, y es más que lo terrenal, ¿verdad? Más que lo visible. Entonces vemos cómo Jesús va y vio a este hombre y le tiene compasión y lo ministra sanidad, y este hombre nunca había visto la luz, nunca había visto un árbol, nunca nadie se le había acercado, nunca nadie se le había dicho, te había tenido compasión, ni siquiera tal vez tocado, ¿verdad? Porque pues si se consideraba pecado, nadie podía realmente acercarse a él. Pero Jesucristo hace todo lo diferente, ¿verdad? Podemos ver tres grupos diferentes acá en Juan. Podemos ver un grupo realmente, vemos tres grupos de personas en las cuales nosotros podemos ver la reacción ante el milagro. Podemos ver la reacción ante el milagro, ¿verdad? En un hombre ciego, el hombre ciego dice, y de ahí le dice que el hombre ciego es el único que realmente ve, ¿verdad? Porque él es el único que él estaba ciego terrenalmente, pero vio que Jesucristo era. Entonces, irónicamente, es el único que realmente vio. El ciego de nacimiento es el que realmente vio espiritualmente, y los otros que sí podían ver, dice, pues ustedes pueden ver, pero están ciegos. Vemos la comparación, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos viendo con los ojos de la perspectiva de Dios qué ocurrió aquí, ¿verdad? Lo irónico de la historia, como les había dicho, es que realmente espiritualmente lo que pasó, solo el hombre ciego pudo verlo. Vemos el grupo 1, que eran los vecinos, ¿verdad? Los que estaban alrededor de ahí, en el Juan 9:8, donde dice que todos lo habían visto, ¿verdad? Todos lo habían visto. Y dice, no, uno dice, no, sí, se estaban preguntando. Comenzaron a preguntarse y unos decían, sí, él mismo es. Otros decían, no, creo que no, se le parece. Entonces vemos que hay unos que vemos que el primer grupo de estaba dudando que sí o sí no, pero la identificación o lo que le identificaba era de que era el hombre que se sentaba a mendigar. Entonces el primer grupo no vio lo espiritual, no dijeron, no, pero sí está sano, Jesucristo lo sanó, y no vieron eso, ¿verdad? Lo que vieron era solo un hombre que estaba maldecido y era el que se sentaba a mendigar, pero no pudieron ver más allá de la realidad. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque solo dijeron, este es el hombre que se sentaba a mendigar, pero no era lo que realmente realzaba. Así como les dijo Jesucristo a los discípulos, ¿verdad? No es porque ni ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que lo invisible, lo eterno, para que la perspectiva de Dios, el corazón de Dios se realice en él. Entonces nadie vio ese punto. Todos realmente ese punto pasó por alto y cada uno vio lo que quería ver. Entonces la ceguera espiritual de todos, en vez de enfocarse en el milagro, se enfocaron en otros. Esto solo dice, no, este es un hombre que se sentaba a mendigar. Esa fue la vista, la perspectiva de ellos. Entonces estaban realmente cegados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaban enfatizando en el pasado, estaban identificando al hombre por lo que él era, el que se sentaba a mendigar, el ciego, el que estaba maldecido, ¿verdad?
Entonces no se enfocaron en la experiencia milagrosa, sino en el problema, lo que se estaba basando en la experiencia, en lo cual significaba lo que no pudieron ver en lo que se estaba trabajando, ¿verdad? Solo en la perspectiva. Entonces podemos ver que Dios hace siempre esas cosas nuevas. El grupo 2 podemos ver que los fariseos, ¿verdad? Los fariseos como en el 15, 17 y vemos en todos esos versículos donde le dice, ¿cómo es que puedes ver tú siendo pecador? Le dice, ¿cómo tú puedes ver siendo pecador? ¿Qué dices tú? Le preguntan cuando le comienzan a interrogar al hombre y le dice, bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú, verdad? Entonces viene y comienzan los fariseos a preguntarle al hombre que quién lo había sanado, y viene y le dice, pues Jesús que había hecho lodo con la saliva y le había dado vista, y era sábado, entonces por eso estaban ellos más encolericados, porque era un sábado y según ellos estaban más preocupados del sábado que realmente que se había hecho un milagro. Los fariseos vienen y se ponen y no pueden realmente ver el milagro y ver que el milagro hablaba de Jesucristo, que era realmente de acuerdo a la cultura israelita, que él era el primogénito del heredar porque él había dado vista a un ciego de nacimiento. No, ellos se van de otro lado. Entonces comienzan a decirle, bueno, ¿cómo es que tú puedes ver? ¿Cómo puede un hombre hacer estos prodigios? Le dice, si es pecador, porque estaban diciéndole de que no, que era un pecador porque no respetaba el sábado. Entonces, y comienzan a preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo es que tú has recibido la vista? Y le volvieron a preguntar, ¿cómo es que tú puedes ver? Y cómo es que tú, o el hombre ciego, el tú, pecador, cómo, no era, ellos no querían averiguar cómo es que el milagro se realizó, sino le dice, como tú. Si ven el propósito, como tú, un hombre ciego, pecador, ahora puedes decirme que puede ver. Como tú puedes ver. Entonces ese traía una acusación. ¿Cómo es que tú, siendo un pecador, realmente puedes ver? Entonces viene el hombre y le dice, y le respondió, creo que, y le dice, ¿qué opina de él, verdad? Yo creo que él es un profeta. Y los judíos se resistían a admitir que el hombre hubiera estado ciego. Entonces se resistían, no querían admitir, porque en el momento que admitían o que estuvieran de acuerdo con esto, entonces toda la gente iba a creer en Jesucristo, porque la palabra decía de que si había un primogénito del heredar que curara a alguien, un ciego de nacimiento, ese era el elegido. Entonces ellos se resistían. Y aquí está la clave, resistir. Por eso Jesucristo al final les dice, ustedes dicen que ven, ustedes dicen que saben, pero como ustedes piensan que saben, el pecado se ha quedado en ustedes. ¿Por qué? Porque aquí la palabra judíos no quiere decir todos los judíos que estaban viendo. Aquí se está refiriendo a los líderes religiosos, porque se acuerdan que está hablando de los judeanos o de los ancianos celosos de la ley, porque cuando dice que ellos estaban interrogando al ciego, no lo estaban interrogando enfrente de toda la multitud, sino lo llevaron a un lugar y lo interrogaron. Entonces los judíos se resistían. Está hablando de los ancianos celosos de las tradiciones. Se rehusaban a creer que había sido un ciego de nacimiento. Entonces, porque estaban queriendo realmente desacreditarlo, ¿verdad? Entonces viene y va donde los padres y le dice, bueno, los papás, tráigame a los padres para que ellos averigüen, ¿verdad? Entonces los padres, sabiendo de que, y los padres respondieron porque pues tenían miedo también, ¿verdad? Dice, sabemos que este es nuestro hijo y que ha nacido ciego, pero como lo ve ahora, no. Entonces vemos también a unos padres, en vez de que estar felices, yo sé que, y sabemos de que pues tenían miedo, pero en vez de estar felices, aún vemos la forma despectiva de los padres y dice, sabemos que este o ese es un adjetivo de menospreciar a su hijo. ¿Por qué? Porque pues, sabían de que era ciego, ¿verdad? Entonces, por una parte, si decía que Jesucristo era el Mesías, los iban a expulsar. Y sabían también que su hijo era un ciego, entonces eso representaba pecado y maldición. Entonces podemos ver los papás, ¿verdad? Que la visión también en este punto la tenían corta. ¿Por qué? Porque dicen sabemos que si es nuestro hijo, ¿verdad? Es un adjetivo de menosprecio.
Entonces sabemos que nació ciego. Sabemos que nació ciego. ¿Y qué quiere decir eso? Que era pecado, ¿verdad? Porque ¿quién pecó? ¿Se acuerdan la pregunta que los discípulos hicieron? Sabemos que nació ciego. Entonces es like, wow, están hablando de pecado. Están hablando, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, o sea que trae pecado con él. Pero ¿cómo ve ahora? Pues yo no lo sé, dijeron. Entonces podemos ver este grupo de personas que cada uno de ellos estaba realmente muy corto en la perspectiva que Dios quería obrar en este milagro, ¿verdad? En lo que realmente transmitía. Entonces vemos que este hombre realmente estaba señalado y podemos ver que la maldición fue removida desde el momento que Jesucristo reescupió y básicamente cuando lo sana le dice, tú eres aceptado con Dios, tú eres sano y puedes ir al templo ahora y ya no hay pecado o nada que te inculpe, ¿verdad? Entonces no hay nada o ningún pecado que sea imputado en ti. Ve y vive tu vida sano. Cuando Jesucristo escupe, nosotros sabemos que escupir es una maldición. Por eso ahora, aún hoy en día, escupir, cuando usted escupe al suelo, y si usted está peleando y quiere escupir al suelo, saben que es un insulto. Alguien, o que te escupan o algo, es también, ¿verdad? Un insulto. Entonces, pero cuando Jesucristo escupe al suelo, hay un significado, ¿verdad? Escupir quiere decir maldición, y la maldición es el pecado. Pero nosotros podemos ver que en Génesis le dice al hombre, porque pecaste, le dice, y ya le dice, trabajarás, y le dice todo lo que va a pasar, ¿verdad? Le dice, porque polvo eres y del polvo saliste y al polvo volverás. Polvo eres y polvo volverás. Y también le dice en Génesis, por tu causa, dice, porque por tu causa la tierra fue maldita. ¿Se acuerdan? Por el pecado de Adán, la tierra pasó a la maldición. Entonces dice, por tu causa, la tierra fue maldita. Entonces se volvió maldecida. Entonces vemos cómo Jesucristo, cuando escupe a la tierra, está diciendo que la maldición realmente está en la tierra, ¿verdad? Pero es una connotación de que ahora la maldición que estaba en la tierra ya no existía, pero fue un simbolismo al milagro del ciego, ¿verdad? Jesús escupe en la tierra ya había estado, se había convertido a maldita en este punto, el ser humano se había convertido al lado de la maldición, ¿verdad? Entonces podemos ver que Jesucristo está hablando de que que al escupir la tierra, al escupir, está hablando del juicio de la tierra. Y y también está proclamando que la tierra iba a ser redimida por él. Entonces, al escupir en la tierra y hizo lodo, entonces está hablando de que la maldición que le cayó a la tierra, y está hablando que la tierra era maldita, entonces, pero la saliva quiere decir sanidad. La saliva que tenía propiedades curativas, entonces estaba hablando que Jesucristo iba a cambiar la maldición sobre la tierra, que iba a traer y proveer sanidad a todos. Si vemos entonces, y le dice, por eso hizo lodo y lo puso en mis ojos. Entonces ahora el velo fue rasgado, ¿verdad? Y ahora no hay ninguna separación. La maldición de la tierra se convirtió ahora en nuestra sanidad debido a Jesucristo. Entonces Jesucristo, cuando escupe, está hablando de la acción que él iba a hacer a revertir la maldición de la tierra para que nosotros fuéramos sanados. En el punto de que él iba a cargar con nuestra maldición, con nuestros pecados, para que él trajera alivio y nosotros pudiéramos ver espiritualmente y tener todos los beneficios espiritualmente. Esta es la verdad que habla Juan 9, ¿verdad? Y por eso le dice, ve y lávate. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando le dice, ve y lávate, el Señor estaba ciego, ¿verdad? Pero él fue obediente y se fue. Jesucristo no le dijo, pero mira, con la piedra y esto, cuidado, ahí hay un perro, ¿verdad? No, solo le dice, ve y lávate. Entonces, el ciego fue. Esa es una clave, ¿verdad? Cuando nosotros creemos
que somos sanados por las llagas de Jesucristo, hacemos lo que no vemos. Y dice, por las llagas somos sanados. Y ve, levántate y actúa. Entonces, como este hombre ni dudó, aún se acuerdan cuando vemos los milagros por medio de los discípulos, ya sea Jesucristo, vemos aquel ejemplo también donde le dice, levántate, levántate. Al que no podía levantarse, agarra tu cama y levántate. Entonces vemos, y si vamos en la lógica, decimos, ¿cómo es que se iba a levantar? Pero es que porque ellos sabían de que ellos tenían que creer en el momento de lo invisible, era posible. Entonces esa es la clave, ¿verdad? Por eso dice, ve y levántate. Y le dice, ve y lávate. Ve y lávate en el verso 11, ¿verdad? 9:11 le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Lavar quiere decir inmersión. ¿Se acuerdan cuando dice lava en tu pecado o está hablando del bautismo? Pero dice, ve y lávate. Entonces, en el estanque de Siloé. Lávate, lógicamente viene del verbo lavar, que es inmersión, que es el sinónimo de bautismo, que es sumergirse en el agua, que está sumergirse en el agua, que quiere decir que está debajo del agua, ¿verdad? Cuando tú se sumerges, estás debajo del agua, estás por debajo del agua, que es la representación de ser sepultados y tener una nueva vida. Una nueva vida en la nueva perspectiva de Dios, de su voluntad para nosotros, de acuerdo a la perspectiva espiritual de Dios, que es la resurrección. Y tu maldición es lavada. Es básicamente todo lo que está hablando. Tu maldición es lavada. Entonces aquí está proclamando verdad Jesucristo en todo esto. Nuestra maldición fue lavada y nuestra ceguera fue lavada también a través de esto. Entonces la perspectiva de Dios es la luz, ¿verdad? Entonces vienen los fariseos y siguen enfadados, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver acá en la palabra de Dios de cómo es que su bondad realmente es la verdadera libertad. Podemos ver Salmos 146:8 que dice, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Este Salmo 146:8 que dice, Jehová abre los ojos de los ciegos y levanta a los caídos y Jehová ama al justo. Podemos ver todo el contexto. Dice, abre los ojos de los ciegos. ¿Cómo? Levantándonos. Cuando estamos caídos, nos levanta, ¿verdad? Entonces, cuando no teníamos parte con Él, Jesucristo vino. Y Jesucristo ahora, el Evangelio de Cristo, nos abre los ojos y Jehová ahora nos ama como justos. Y podemos ver también Isaías 35:5, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, ¿verdad? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Aquí viene la retribución, dice el 4, con pago de salvación. Entonces, aquí los ojos de los ciegos serán abiertos. Estos estaban hablando todos, pero también nuestros ojos fueron abiertos desde el momento que nosotros creímos, ¿verdad? Desde el momento que nosotros hemos creído y testificado, nuestros ojos se han hecho abiertos por esta verdad. Entonces vamos ahora a Lucas 4:18 y a ver qué nos dice. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable de Dios. Y así Jesús cerró el libro y así Jesús cerró el libro y lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Entonces dice, esto es para lo que yo he venido. Dar vista a los ciegos y ponerlos libertad a los oprimidos, anunciar el año favorable, ¿verdad? Dar la buena noticia a los pobres. Vamos así también a ver Isaías 61:1. Isaías también habla acerca de lo que dijo Lucas, pero vamos a verlo rápidamente. Vayan conmigo 61:1. Vamos a ver Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado y me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar la libertad a los presos y libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, y sigue, ¿verdad? Entonces,
también nos ha enviado a consolar a los tristes y sigue toda la descripción. Podemos ver el propósito de por qué Jesús les decía, ustedes están ciegos porque tratan de ignorar lo que está puesto, ¿verdad? Dios ya había dicho cuál era el propósito de Jesucristo y ellos se resistían. Por eso al final Jesucristo le dice, ustedes dicen que pueden ver y por eso su pecado permanece, porque se resisten. No es que no veían, se resistían a la voluntad de Dios, se resistían a lo que Dios había dicho y no querían creer, no querían admitir la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a Lucas 7, 21 y 22. Vamos a ver, y dice, en aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades, sufrimientos y de los espíritus malignos y dio vista a muchos ciegos. Luego les contestó, vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído y cuéntenle que los ciegos ven y los cojos andan y los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, los sordos oyen y los muertos vuelven a la vida. Entonces podemos ver todas las cosas que realmente hablaban de todo lo que la Biblia había dicho acerca de que cuando Jesucristo viniera, ¿verdad? Entonces vemos esta verdad cuando se permanece acá donde abre los ojos y de ahí el ciego recupera la vista, ¿verdad? La palabra ve, cuando le dice ve, cuando le da el mandato de ve es upago, que realmente upago quiere decir conducirse uno mismo hacia algo abajo. Cuando dice ve y lávate, la palabra ve quiere decir condúcete a sí mismo hacia algo abajo, que es rendirse o hundirse. Por eso era les estaba diciendo que era sumergirse. Le dice ve, que quiere decir sumergirse en agua, que es upago, sumérgete y para que puedas recibir la vista, para que puedas ver, para que puedas realmente hacerte uno, así como sepultado, ¿verdad? Hacerte uno en. Lávate, y le dice ceremonialmente limpio, ¿verdad? El hombre fue al estanque y al punto, ¿verdad? Que nadie nadie pudo ver esto. Pero él fue limpio, la verdad fue restaurado y fue liberado. Y nunca nadie había hecho esto, nunca nadie había podido ver un milagro de que un ciego fuera dada la vista de nacimiento. Por eso vamos a terminar nuevamente donde le dice a Jesucristo a los fariseos, que luego a los oídos de Jesús la noticia llegó a oídos la noticia a Jesús de que lo habían expulsado en la sinagoga, porque llega y le dice, le están tanto de preguntar y le dice, bueno, ustedes quieren ser sus discípulos, ya les dije, pero se resisten a entender, no me quieren creer, no quieren aceptar lo que les digo. Entonces de enojados vienen y de una vez mejor lo expulsan y viene y le dice, bueno, tú crees en el Hijo del Hombre, y viene y le dice, dime Señor quién es para que yo crea, y Jesús le dice, bueno, yo soy. Entonces en ese mismo momento, ¿verdad? Le dice, el que está viendo, ese soy yo, el que habla contigo, ese soy yo. El hombre le dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Por eso estamos diciendo, ¿verdad? De que el único que realmente vio las cosas espirituales, de que era el Hijo de Dios y ver todo lo eterno de Dios, fue realmente el que estaba ciego, en lo humano. Pero él es el único que vio los asuntos espirituales. Y ya después de todo eso, vemos que los demás le dicen, ¿verdad? Los fariseos le preguntaron, que los fariseos que estaban ahí le están diciendo, entonces tú dices que nosotros somos ciegos, porque le dice, oh, tú has visto, ¿verdad? Le dice, tú es el que ha visto, yo he venido a este mundo para hacer justicia y para dar vista a los ciegos y para privar de la vista a los que hacen la ilusión de ver. Y le dice, y entendieron los fariseos, ¿verdad? No eran tan ignorantes en ese punto. Eso sí veían, por eso le dice, ustedes piensan que no ven. Jesucristo le dice, ustedes piensan que no ven, pero ustedes sí han visto todo porque aún entienden lo que les digo, ¿verdad? Por eso les está diciendo, tú me estás diciendo que nosotros somos ciegos. Y le dice, si aceptaran ser ciegos, no habría pecado en ustedes, pero como no presumen de ver, presumen de entender la palabra y se resisten a creerla, entonces este pecado permanece, que se acuerdan que es el no creer en Cristo.
pero podemos ver la realidad, que la realidad es de que Jesucristo vino a quitar la maldición. Por eso cuando Él escupe en la tierra, se está anunciando de que Él iba a quitar la maldición que cayó sobre nosotros, como, no solamente como polvo, sino la maldición que cayó en la tierra, que el juicio que cayó en el mundo. Esa maldición fue removida y quitada. ¿Por qué? Porque Él vino a ser el alivio. Cuando Él escupe y pone la saliva, está hablando de que Él iba a ser lo que iba a sanar. Él es el que sanó todas nuestras heridas, el que curó todas nuestras dolencias y el que nos unió a nuestro Padre. Él quitó esa maldición, Él quitó eso de nosotros para que nuestra ceguera o deficiencia espiritual realmente fuera llena y cumplida en Él.